En esta mañana todavía, por su amor, por su misericordia. Agradecemos al Señor por ese tiempo de alabanza y adoración a Él en su presencia, por la oración del pastor Hugo, guiándonos siempre en la presencia del Señor. Agradecemos al Señor siempre que Él es bueno. Erika, regresaste, Erika. Erika, hay que hablarle ahora como española. Pues hombre, a Erika y a Yajaira hay que hablar. Andaban por Tenerife. Qué bueno, qué bueno. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Saludamos a todos los presentes, saludamos a los que a través de los medios masivos de comunicación se conectan a esta transmisión. Reciban un saludo de la pastora Erika, que está fuera de la ciudad. Está bien, gracias a Dios. Así que le bendecimos y le exaltamos al Señor en esta mañana. Lo que hoy voy a compartir con el Señor, con ustedes, lo recibí del Señor hace unos días atrás y lo he titulado Un hombre fuera de serie. Un hombre fuera de serie. Esta historia la va a encontrar en los capítulos 22 y 23, no los vamos a leer, del segundo libro de Reyes, y se repite en los capítulos 34 y 35 del segundo libro de Crónicas. Vamos a leer algunas partes de allí y vamos a ver la historia resaltada de un hombre que desde el principio le tocó enfrentar la vida de manera muy difícil, muy difícil. Me refiero a el rey Josías. El rey Josías. Y el texto que vamos a leer y la historia nos cuentan que realmente este hombre fue fuera de serie, pero también nos registra cómo lo logró. Cómo lo logró. Así que les invito a que me acompañen en la primera lectura que encontramos en el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer allí los versos 1 y 2. Voy a leerlos en las dos versiones. Tengo aquí traducción al lenguaje actual y Reina Valera del 60. Dice traducción al lenguaje actual este texto así: Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Su madre era de Boscat y se llamaba Jedidá, hija de Adaías. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Vamos a leerlo en Reina Valera del 60. Dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse de él, ni a derecha ni a izquierda. Un comienzo temprano en su vida, con una responsabilidad del tamaño del mundo sobre sus hombros a los 8 años. El segundo texto que vamos a leer está en Segundo de Reyes, capítulo 23. Vamos a leer el verso 25. Dice así este texto, traducción al lenguaje actual.
ni antes ni después hubo otro rey como Josías. Fuera de serie, no lo puede comparar con nadie. Ni antes ni después hubo otro rey como Josías, que se apartara de su maldad y obedeciera a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Un hombre fuera de serie. Dice, ni antes ni después de él hubo otro como él. O sea, no se podía comparar y no se puede comparar a otro con Josías. Él se salió del molde. Fue anomio a la situación imperante en su país, en su nación, en su pueblo. ¿Cómo lo dice Reina Valera del 60? Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Dios o a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Es interesante esto, porque cuando leemos el texto, nos damos cuenta que la condición imperante en Israel, en el momento en que Josías le toca tomar el trono de Israel, era de total corrupción y de maldad. Peor aún, en ese momento la corrupción venía de su padre que acababa de morir. Su padre fue un corrupto, fue un mal rey, gobernó mal, hizo todo lo malo que pudo en relación con Dios y por supuesto la consecuencia o parte de ella la recibió su pueblo porque el pueblo le acompañó en esa maldad. Muere muy temprano su padre, que era corrupto. Su abuelo también había sido corrupto. O sea que la situación allí era profunda y tenía arraigo y arrastre también. Él llega al trono de manera intempestiva por la muerte de su padre. A su padre lo matan y lo toman a él y lo ponen como rey teniendo apenas 8 años. Apenas tenía 8 años. Lo interesante que vemos aquí en Josías es que él comienza a reinar como comenzamos casi todos a hacer las cosas a medida que vamos creciendo o que vamos avanzando en la vida. Normalmente todos comenzamos por imitación a alguien. Imitamos a nuestro padre, a nuestra madre, a un vecino. Si usted le pregunta, por ejemplo, a un niño qué quiere ser hoy día que está de moda el fútbol, los deportes, se le va a decir que quiere ser como Ronaldo, que quiere ser como Messi, que quiere ser como el uno, como el otro. Normalmente cuando uno se casa, las mujeres comienzan el matrimonio imitando a su mamá y los varones a su papá. Normalmente en la vida, cada nueva etapa la comenzamos con imitación. El texto nos dice, en este capítulo 22 de Segundo de Reyes, que Josías comenzó imitando a David. Él era de la genealogía de David, pero David estaba muy atrás en cuanto a relacionarse con él. Él escuchó la fama de David, escuchó las cosas que David había hecho
Y él decidió no imitar ni a su papá, ni a su mamá, ni a su abuelo, ni a su bisabuelo, ni a su tatarabuelo. Él decidió que él quería ser como David. Y comenzó imitando a David. Quería ser un rey como David. O sea, él escogió en su momento de vida, muy joven, que él quería ser diferente a lo que ya se había convertido en una costumbre dentro de su pueblo, ir en contra de la voluntad de Dios. Él decidió que él no quería ser así, decidió que él quería ser como David. Y comienza imitando a David y tratando de hacer las cosas como gobernante de su pueblo de la manera que David lo hacía. Eso nos dice el verso 2 del capítulo 22 de Segundo de Reyes, que ya leímos. Y también se repite en el verso 2 de Segundo de Crónicas, capítulo 34. Así él comenzó. Ahora, cuando vamos al capítulo 34 de Segundo de Crónicas, el verso 3, y vamos a ver mire cómo lo dice el verso 3. Dije, Segundo de Crónicas, capítulo 34, verso 3. Dice en traducción al lenguaje actual, dice: a la edad de 16 años, o sea, 8 años después que comenzó a reinar, el rey Josías empezó a obedecer al Dios de su antepasado David. 4 años después, bueno, ahí viene otra historia que ahora vamos a ver. Pero ¿cómo lo dice Reina Valera del 60? Me gusta cómo lo dice Reina Valera del 60. Dice, a los 8 años de su reinado, o sea, tenía 16, me gusta el énfasis que hace, dice, siendo aún muchacho. Lo que el texto nos está diciendo es que no es una excusa ser muchacho para escoger correctamente. Dice, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre. Siendo aún muchacho, él decide que él puede dejar de imitar a su antepasado David y establecer él en lo personal una relación con Dios. Tenía 16 años. Yo nunca he sido rey. Ni en la casa, porque yo mando cuando mi esposa no está. Ella me dice lo que tengo que hacer. Entonces, yo mando. Pero imagínese si siendo adulto es difícil como padre, que se supone que es cabeza del hogar. Decía Dani en uno de los domingos pasados que en el tiempo de Israel del Antiguo Testamento no se contaban las mujeres y los niños y que ahora no se cuentan los hombres. Si es difícil como adulto, una persona adulta, ser padre de familia, dirigir un hogar, imagínese lo que debe ser a los 8 años dirigir una nación. A los 16, póngale más. Dirigir una nación. Estaba viendo el otro día un video de un israelita. Lo más seguro es que ustedes lo han visto. Un bacari suelto en Israel. Y entonces él
decidió que él se iba a meter por un lugar allí en Jerusalén donde no está permitido que los israelitas entren porque está en posesión de otro pueblo. Y entonces él iba con un compañero y entonces se quedaron pensando así, meditando, y dijeron, vamos a meternos. Que nos detengan si no podemos avanzar. Y luego se miraron y se rieron. Y le dice uno al otro, así somos los judíos. Nosotros vamos hacia adelante y si nadie nos detiene, nosotros avanzamos. Imagínese ser el gobernante de un pueblo que tiene como característica simplemente avanzar. Aunque sepa que está haciendo lo incorrecto, pero simplemente avanza hasta que alguien le diga no puedes o que algo le pase. A esa edad, este hombre joven decidió ir contracorriente, porque no era la norma de su pueblo buscar a Dios. Simple y sencillamente, él llegó a la conclusión de que se podía ser mejor de lo que era la mayoría. Se puede ser mejor de lo que es la mayoría. Se puede ser más de lo que es el común, de lo que es la costumbre, de lo que se ha convertido en tradición, ir en contra de la voluntad de Dios. Y este hombre lo decide a los 16 años, siendo rey de su pueblo. Él iba en contra de, podemos decir, casi toda la población. Y lo más seguro es que si él lo hacía, tenía como tarea llevar a su pueblo por el mismo camino. Pero él decide que él lo va a hacer. Y entonces comienza, en primer lugar, fíjese, el primer paso que él da es que él, Josías, va a buscar a Dios. Él quiere saber quién es Dios, él quiere saber cómo es Dios y él quiere saber qué puede alcanzar con Dios. Entonces se decide a buscar a Dios, deja de imitar a David y establece una comunión personal directa con Dios. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué encontramos? Encontramos que a los 4 años de haber tomado esa decisión, él hace conciencia, fíjense, la relación personal con Dios lo lleva a él a hacer conciencia de que hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que tienen que cambiar. Y sucede que después de eso, él ordena a su gente que vayan a limpiar y a renovar el templo de Dios porque ha sido abandonado, está todo dañado, les da los medios para que lo hagan y en medio de esa limpieza y de todo eso encuentran una copia del libro de la ley. Para que vea cómo es Dios. Dios siempre tiene respuesta para el que lo busca. Siempre hay respuesta de Dios para el que lo busca.
para el que de corazón quiere encontrarse con Dios y tener una respuesta. Para aquel que no quiere vivir de lo que otro le dice, o de lo que ve en otro, o de lo que alguien más le enseña, sino que eso que otro le enseña, que otro le dice, está bien, pero es un añadido. Es un añadido. Los que predicamos, cuando se nos enseña a predicar, una de las cosas principales que se nos dice, cuando vas a estudiar para predicar, no te vayas primero a los comentarios ni a los diccionarios. Lee tú la Biblia en diferentes versiones por ti mismo hasta que hayas logrado entender todo lo que sientes que puedes entender. Posteriormente puedes mejorar lo que el texto te revela a ti con los comentarios o con los diccionarios o con cualquier otra ayuda. No está mal, pero no es el principio. El principio es tu contacto personal con la palabra de Dios. Y eso vale para todos, para cada uno de nosotros. Lo más importante es el contacto personal que yo puedo tener al leer la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia a mí? ¿Qué me está diciendo a mí cuando yo la leo? Eso es lo más importante, porque es Dios hablándome a mí. Me está diciendo algo, me está comunicando algo, quiere que yo sepa algo. Esa experiencia es invaluable. De tal manera que cuando este hombre tiene ese encuentro con la palabra de Dios, y después de haber estado él en lo personal buscando a Dios, él concluye que hay cosas que tiene que cambiar. Él tiene que cambiar. No es lo mismo que alguien me diga que soy ladrón, que yo lea en la Biblia que los ladrones no entran al reino de Dios y que en el desglose y en la explicación yo mismo llegue a la conclusión de que sí soy ladrón y estoy en problema. No es lo mismo. Así que Josías llega a la conclusión de que hay cosas que él tiene que cambiar cuando tiene ese contacto con la Biblia, con la palabra de Dios. Pero además, también llega a la conclusión que hay cosas, si él quiere que haya un cambio y él quiere realmente que haya bienestar en su pueblo, hay cosas en su pueblo que él como gobernante tiene que limpiar. Así que él comienza una remodelación de todo lo que es la adoración a Dios en Israel. Dice el texto literalmente que él limpió todo lo que estaba bajo su dominio, lo quitó. Claro, hoy día eso sería un gran problema y se nos caería el mundo encima. Pero aquella era una monarquía y era responsabilidad del rey hacer lo correcto. Si no lo hacía, era él el que fallaba.
De tal manera que él, a su temprana edad de 16 años, asume su responsabilidad y no solo él se queda con la bendición, con la riqueza de lo que Dios estaba haciendo en su vida, sino que también busca trasladarla a su pueblo. Busca limpiar, busca corregir lo que está sucediendo en su pueblo y él limpia todo lo que es su reino de todo lo que él descubre que no agrada a Dios. Y sabe que a veces uno se sorprende cuando uno comienza a hacer las cosas como Dios manda. Yo recuerdo cuando estaba muy joven, vivía en un apartamento, la mitad de un apartamento que me alquilaban. Yo me había independizado de mi familia, me había ido de donde vivíamos. Vivía con una señora que gracias a Dios me acogió, me ayudó mucho. Y yo iba a la iglesia y todo lo demás. Y ella tenía su apartamento lleno de estatuas y de cosas de todas las creencias habidas y por haber. Y yo llegaba de la iglesia después de oír y leer la palabra, me ponía a leerla y me revolvía y decía, yo le hablaba y ella no hacía nada. Nada más me decía que sí, pero no hacía nada. Y un día ella me dice, mira, te voy a dejar sola en el apartamento, quiero que seas responsable y que me lo cuides. Me voy a ir al interior a visitar a mi familia. Me voy a quedar una semana. Yo dije, sí, no se preocupe. El asunto es que cuando ella estaba por allá, yo agarré todas las estatuas y las escondí. Y yo dije, bueno, cuando viene me va a correr del apartamento. Y entonces ella vino, revisó, me dijo, me tienes bien la casa. Después me di cuenta que había notado la ausencia de las estatuas, pero en el momento no me dijo nada. Posteriormente, una mañana que estábamos tomando café, me dice, ¿tú te crees que yo no te di cuenta que me botaste mis santos? Está bien, me dice. Está bien. Y fíjense lo que me dice. Me dice, yo sé que hiciste lo correcto. Y yo no los había botado, los tenía escondidos. Así que yo dije, ahora sí los voy a botar. Y los agarré y los boté. El final de la historia es que ella conoció al Señor. Y después vivía feliz. Y le contaba a todo el mundo, decía, Guillermo fue el que me botó mis santos. Pero lo hacía no enojada, sino como una gracia. Y ahí yo entendí que a veces a nosotros nos come el temor, y no estoy mandando a nadie a hacer esto, a menos que Dios lo dirija. Y no hacemos las cosas que son necesarias para bendecir a otras personas a las cuales amamos. Y dejamos que el temor nos domine. Pues este joven a los 16 años, yo era mayor que él, por supuesto, y él lo hizo, pero lo hizo con todo su pueblo. Y no leemos en ninguna parte de la Biblia donde se nos diga que el pueblo se enojó por su acción. Todo lo contrario, la gente a partir de allí aceptó la realidad y comenzaron a buscar a Dios. La segunda cosa que descubre Josías es que la adoración al verdadero Dios, al Dios de Israel en su pueblo, había que arreglarla. ¿Por qué? Porque el pueblo, por años de apartarse de Dios, por años de corrupción, de todo tipo de maldad, descuidaron el templo de Dios. Los lugares altos que llamaban los habían convertido en lugares de adoración a cualquier cosa. Incluso adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban todo lo que se les ocurría.
Y Josías manda, por eso manda a arreglar el templo de Jerusalén que construyó Salomón, y es allí donde encuentran la Biblia, donde encuentran el libro de la ley. Y es así como él comienza a tener experiencia personal con la palabra, porque allí él comienza a tener el contacto personal directo con la palabra. Y les voy a leer una serie de cosas que Josías va descubriendo. A medida que él va creciendo y se va relacionando con la palabra, él va descubriendo cosas. Es muy largo para leérselos en el texto, les voy a dar la cita, pero él va descubriendo cosas que van enriqueciendo su vida, que lo van transformando. Y fíjese que él mantiene el contacto con la Biblia y lee la palabra y se interesa en ello siendo rey. O sea, que no era un vago, no era un desocupado, no le sobraba tiempo, tenía 16 años y gobernar a toda una nación a esa edad posiblemente no le alcanzaba ni para rascarse la oreja el tiempo. Pero él decidió que él iba a tener tiempo para leer la palabra, para leer el libro de la ley. Y él va descubriendo cosas que son interesantes. Lo primero que él descubre es que él es pecador. En 2 de Crónicas 34, 18 al 21, está la demostración de cuando él descubre que él es pecador. Dice el texto que cuando le leyeron lo que decía el libro, él rasgó sus vestiduras y se llenó de temor. Y dijo, tengo que buscar a ver qué dice Dios sobre esto. Porque lo más seguro es que Dios está enojado con nosotros por lo que hemos hecho. Mire, una de las cosas más maravillosas que le puede suceder a un ser humano es tener conciencia de que es pecador. Nadie soluciona un problema sin tener conciencia de él. Nadie busca remedio para la fiebre si no descubre que tiene fiebre. Nadie busca comida si no siente hambre, a menos que tenga un apetito voraz. Lo que nos lleva a nosotros a buscar solución y remedio para las situaciones es la conciencia de que algo me acontece. Nadie estudia si no descubre que es un ignorante. Lo mejor que nos puede pasar en relación con Dios es descubrir que somos pecadores. Porque ese conocimiento nos empuja hacia Dios. Y no hay nada más excelente que entregarse al Señor. ¿Qué más descubre Josías? Josías descubre, 2 de Crónicas 34, 23 al 28, que Dios no toma al inocente por culpable ni al culpable por inocente. Cada uno paga por su pecado. A Dios nadie lo puede engañar. A Dios yo no le puedo decir, Señor, lo que pasa es que el pastor Hugo tiene la culpa. Porque Dios sabe que el culpable soy yo. Y la consecuencia va a venir sobre mí, aunque yo culpe a otro.
Allí Josías descubre que Dios no toma al culpable por inocente ni al inocente por culpable. Cada uno debe asumir su responsabilidad delante de Dios. No es negociable. No es negociable. ¿Qué más descubre Josías? Josías descubre que es tiempo de buscar a Dios. Porque la situación de desastre en que está su pueblo no tiene otra solución que buscar a Dios. Hoy es tiempo de buscar a Dios. El mundo está en guerra y viene más. La maldad humana está a niveles como nunca antes y viene más. La propuesta de alejarse de Dios y adorar y buscar cualquier cosa está a otro nivel y viene más. El engaño está a niveles nunca vistos y viene más. El mal no se va a detener. Y los únicos que escapen son los que se agarren de Dios, los que se metan a la sombra de Dios. El que habite al abrigo del Altísimo. Ese es el que va a escapar. A nadie lo salvará su educación, a nadie lo salvará su dinero, a nadie lo salvará su posición social, a nadie lo salvará nada que no sea Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Fue la conclusión a la que llegó Josías. Tiempo de buscar a Dios, porque lo que está viviendo no tiene otra solución, solamente Dios lo puede arreglar. ¿Qué otra cosa descubrió Josías? Que no podemos ser mezquinos. Debemos hacer saber a los demás del peligro inminente en que está la humanidad. Cuando Josías leyó el libro de la ley, dijo: reúnan a todo Israel. Esto Israel tiene que saberlo. No podemos ser mezquinos, no podemos quedarnos nosotros solamente con el conocimiento y trabajar por nuestra salvación. Tenemos que avisarle a los demás de que el tiempo que estamos viviendo es tiempo de pérdida, es tiempo de maldad. Estamos viviendo los últimos tiempos, cuando la Biblia dice que el mal se incrementará la brujería, se incrementará la farmacéutica. En griego es farmakeia, de donde viene farmacia. La drogadicción está a otro nivel. No se crea que solo las drogas por las cuales se castiga a la gente es lo que está dañando a la humanidad. Hay muchas drogas lícitas bajo las cuales la gente se droga y se mantiene para poder sobrevivir. Pero esa no se castiga. ¿Sabe por qué? Porque está en manos de las grandes corporaciones farmacéuticas, que así como nos hicieron tragar una gran cantidad de cosas innecesarias durante la pandemia, y que está comprobado, hoy dicho por los mismos laboratorios, de que son las que han estado matando gente, hay muchas otras que desconocemos. Y ellos lo dicen a voz abierta. Hay uno que dijo: lo que pasa es que eso no era vacuna, era un experimento. Y lo dicen a voz abierta. Pero ¿sabe qué? No les pasa nada.
porque son las grandes corporaciones con grandes cantidades de dinero y se dan el lujo de manejar a la humanidad. Eso fue predicho en la Biblia. Tiempo de buscar a Dios. Josías reunió a todo su pueblo y le dijo: señores, es tiempo de buscar a Dios. ¿Qué más descubrió Josías? Josías descubrió que tenemos que tomar la responsabilidad de ser ejemplos a los demás. Dice el texto, segundo de Crónicas 34-31, que cuando él se reunió con el pueblo y les habló del peligro en que estaba, dice que estaba pegado a una columna que era el lugar donde el rey le tocaba ponerse, y les dijo: yo me comprometo a hacer lo que Dios manda, a cumplir sus leyes y a vivir toda mi vida de acuerdo a lo que Dios enseña. Y luego el pueblo dijo: nosotros vamos contigo. Pero él fue el primero. Él fue el primero. Y esto hay que hacerlo en la familia, en el grupo donde nos toca estar, ya sea pequeño, más grande o del tamaño de la nación. Yo no sé si aquí habrá alguien que llegará a ser presidente de este país o de algún otro país, no se sabe. Pero sepa que cuando usted esté delante de su conglomerado, lo que usted predica para bien, le toca a usted poner el ejemplo. Y eso Dios lo va a bendecir. Josías le dijo a su pueblo: yo voy primero. Yo le voy a obedecer a Dios. A partir de ahora le voy a obedecer a Dios. También él descubrió que si se actúa de manera correcta, se puede salvar a otros. Se puede salvar a otros. Si se actúa a tiempo y de manera correcta, se puede salvar a otros. El momento en que estaban, dice el texto que Josías mandó a su gente a consultar a una profetisa que estaba allí, y damos gracias a Dios por la gente fiel a Dios aún en los tiempos más difíciles, y que habla con Dios y que tiene palabra de Dios. En medio de toda esa maldad, de toda esa podredumbre, había una mujer profetisa de nombre Hulda, a la que Dios le hablaba. Y Josías mandó a que hablaran con ella. Y ella les dio palabra de Dios. Y dice el texto que ella le dijo: el castigo por toda la maldad de todo el tiempo que han hecho, no se los voy a perdonar. Pero no lo voy a ejecutar en esta generación. Porque comenzando por el rey, hay arrepentimiento. Aun cuando se esté al filo de la navaja, si se actúa correctamente, Dios sabe hacer la diferencia.
Llegamos a la conclusión entonces, lástima de que no podemos hablar el texto, todo el texto y leerlo durante unas 3 horas. Les aconsejo que lo lean en casa y saquen todo el bienestar que hay en él. Pero llegamos a la conclusión de que una persona fuera de serie alcanza logros fuera de serie. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que esto está al alcance nuestro, suyo y mío. Lo podemos hacer. Es cuestión de decisión y de escoger lo correcto. Voy a mencionar algunas cosas que consiguió Josías. Lo primero que él consiguió, porque me gusta el hecho de que él comienza consigo mismo. Si leemos Segundo de Reyes 23-25, lo primero que él consiguió fue ser un hombre fuera de serie. Él logró convertirse en un hombre fuera de serie, aunque la tarea que le tocó, aún para un viejo con toda la experiencia del mundo, era muy difícil. No tomó su juventud como excusa o obstáculo para hacer lo correcto. Y el de manera constante hacer las cosas correctas lo llevó a convertirse en un hombre fuera de serie. Dice el texto que antes de él ni después de él hubo otro como él. Literalmente un hombre fuera de serie. No podían compararlo con nadie. Él fue mejor que David, fue mejor que Salomón. Ellos eran los famosos, hicieron muchas cosas buenas. Pero él los superó a todos. Fue mejor que el profeta Samuel. Él fue mejor. Lo superó a todos. Fuera de serie. ¿Qué más logró Josías? Salvar del desastre, de la destrucción a toda su generación. Dice el texto que mientras él vivió, todos siguieron a Dios y Dios no mandó juicio a esa generación. Y mientras yo leía y estudiaba y meditaba, yo decía, porque la generación siguiente volvió a hacer lo malo. Y yo decía, si se hubieran arrepentido y hubieran seguido el camino de Josías, Dios los hubiera perdonado. El asunto aquí es que él logró salvar a toda su generación del desastre que se cernía sobre ellos. ¿Qué más logró Josías? Celebrar para Dios la mejor fiesta que se había hecho, o sea, la Pascua, en toda la historia de Israel. Nadie logró hacer fiesta para Dios como Josías. Dice el texto que desde los tiempos del profeta Samuel, nadie había hecho algo igual en cuanto a celebrar la Pascua para Dios. ¿Y sabe qué es la Pascua? La Pascua es agradecimiento a Dios por lo que ha hecho con alguien. Ellos celebraban la Pascua agradeciendo a Dios por haberlos sacado de Egipto. Si usted y yo hemos salido de Egipto, celebremos la Pascua, o sea,
lo que llamamos Viernes Santo o Semana Santa, entendiendo que es agradecimiento a Jesucristo por habernos sacado del pecado y la maldad. Porque ¿sabe algo? Todos antes de Cristo vivíamos inmersos en la maldad. No hay excepción. Yo sé lo malo que era. Nadie me lo puede contar porque era yo quien lo hacía. Pero no era el único. Gracias a Dios por Jesucristo que nos sacó de allí. Josías celebró la Pascua como nadie nunca lo había hecho. Y finalmente, Josías marcó a su pueblo para bien. Si buscamos en 2 de Crónicas, capítulo 35, versos 23 al 37, versos 23 al 27. Josías murió en una batalla porque al final cometió un error. Yo lo que digo es que era la voluntad de Dios, que él tenía que morir. Compró una guerra que no le correspondía y murió en esa guerra. La guerra ni había comenzado cuando lo mataron. Pero ¿qué es lo que nos corresponde? Lo que nos corresponde es esto, mire, dice, en medio de la batalla, verso 23 del capítulo 35 de 2 de Crónicas, en medio de la batalla una flecha alcanzó al rey Josías y sus ayudantes lo sacaron del campo, pues estaba herido de muerte. Lo sacaron del carro de combate en el que estaba, lo pasaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Sin embargo, poco después murió. Lo enterraron junto a la tumba de sus antepasados y todos en Judá y Jerusalén lamentaron en gran manera la muerte de Josías. Todo su pueblo. Verso 25. Jeremías, está hablando del profeta, compuso un canto que expresaba su gran tristeza por la muerte de Josías. Lo mismo hicieron los cantores y cantoras. Y hasta el momento en que esto se escribió, era costumbre en Israel recordar a Josías con esas canciones tan tristes. La letra de estas canciones está escrita en el libro de las Lamentaciones. La historia de Josías está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel y de Judá. En ese libro se puede leer acerca de todo lo que hizo Josías y de cómo obedeció la ley de Dios. Un niño que comenzó a gobernar a los 8 años se convirtió en la marca de bienestar para su pueblo, porque no tomó su juventud como excusa, sino que al contrario, aprovechó su tiempo para hacer lo correcto. Dice el texto, no hubo antes ni después otro como él. Pero también tú y yo podemos hacerlo, porque todo lo que él hizo está al alcance nuestro. Él lo hizo en su tiempo, nosotros tenemos la oportunidad hoy. Amén.
Nos colocamos en pie y oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Dios, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos porque eres bueno. Porque tu palabra siempre es buena. Es maravillosa. Es digna de ser escuchada. Es digna de ser tomada como verdad. Y es maravilloso ponerla en práctica, convertirla en acción en la vida nuestra. Gracias, Señor, por haberla conservado hasta hoy. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tenerla a nuestro alcance. Gracias por tenerla en nuestro idioma que hablamos cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque en ella nos presentas la oportunidad de acceder a la verdadera vida, a lo que es correcto, a lo que conviene, a lo que enriquece, Señor, sin perder la esencia de lo que somos. Al contrario, tu palabra nos valoriza, tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige. Tu palabra, Señor, nos da vida, vida santa, vida abundante, y en el futuro nos enseña que tenemos acceso a la vida eterna. Gracias, Señor, que los que estamos aquí hoy logremos, Señor, atesorar de manera correcta, dándole en nuestro corazón y en nuestra conducta el lugar apropiado a tu palabra, a tu advertencia, Señor, y que recordemos siempre, aunque estemos al filo de la tragedia, tú sabes perdonar y dar buenos tiempos a los que se vuelven a ti. Bendícenos, Señor, que lo hagamos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarles que el miércoles comienzan nuestras clases acerca de los tiempos finales. Aquí es presencial. Todos los miércoles a las 7:30, si recuerdo bien. ¿Sí? 7:30. 7:30, ¿verdad? A las 7:30, a partir de este miércoles. Así que toda la iglesia está invitada. Si usted quiere enterarse lo que dice la Biblia acerca de los tiempos que estamos viviendo, qué significa y qué debemos hacer nosotros, no falte. Miércoles a las 7:30, a partir de este próximo miércoles de esta semana. No sé quién continúa.